Hay un caso que aquí no se ha hecho mucho eco la gente porque no lo conoce, pero a mí que me gusta mucho Estados Unidos y la cultura americana y los no influencers, pero bueno, los programas de Estados Unidos, estoy bastante metido en ello. Yo lo conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es es que no sé si es Liver King o Liver King, creo que es Liver King, el rey del hígado y de los productos carnívoros crudos. Ah, ya sé la historia. Es un tío sí. ultramazao. Ahora pondré alguna foto. Ultramazao que siempre se presentaba como el adalid de un tipo de vida primitivo, que significa comer crudo todo, comer sobre todo carne. Él comía testículos de animales, comía hígados, comía cerebro, comía todo lo que se pudiera comer de un animal absolutamente de forma cruda. Y hay infinidad de vídeos suyos, porque el tío empezó a crecer en redes sociales, donde pues no paraba de comer estos productos, ya te digo, de forma cruda. Y esto es real. O sea, él lo hacía y se veían en vídeos que no estaba falsificado. Os voy a poner una imagen por si no lo conocéis. Me saldrá un gatito. Es este tío. ¿Vale? Este es el Liver King. Una persona que se hizo famosa, nada, yo creo que no hace más de 2 años, quizás hace unos meses. ¿Te gusta la imagen, verdad? No caigas, ¿eh? No, te caigas. pero yo me enteré de esto y leí que resulta que, bueno, ahora lo explicará él, pero yo pensé, pero si ya se ve que en este cuerpo hay más química que... Él siempre dijo que tenía este cuerpo de forma primitiva y natural. Siempre. Lo dijo incluso en entrevistas. Hay entrevistas suyas donde literalmente está diciendo: "Hey Primals", porque él siempre hablaba de los "Hey Primals, I'm natural". Era como casi un personaje de WWE, Sí. del pressing catch. Era ese estilo de personaje, muy exagerado. Salía haciendo surf mientras hacía pesas. El tío se montó un show muy, muy heavy y tenía este físico siempre. ¿Vale? Salieron unos mails hace unos días donde él de forma clara comunicaba lo que usa a nivel de anabolizantes. Y era una puta locura. O sea, si tú sumas todo lo que se gastaba al mes, eran unos $11.000 cada mes en anabolizantes. Cuando él siempre dijo que su fortaleza para estar así era su vida primitiva. Mentira. Absolutamente mentira. Y no tan solo eso, sino que también se cree, y hay muchísimas dudas de que incluso los abdominales sean reales, y es que están saliendo pues vídeos y tal donde se analiza la forma que tienen, el movimiento, y creen que los abdominales pueden ser lo que decíamos antes, unos implantes abdominales. Ajá. La gente puede decir, bueno, es que Hombre, si los implantes quedan así, esto a lo mejor sí, ¿eh? Porque sí. es lo que más cuesta en verano, el resto no hace falta, pero esto... O sea, a ver, el tío tiene un físico que flipas, porque hay mucha gente que se meterá como él y tiene una mierda de físico. El tío es un portento genético, eso es evidente, ¿no? Pero otra cosa es la ética y la moral, y evidentemente el tío mentía. ¿Y por qué mentía? Pues porque él hizo negocio de esto. Empezó a sacar productos de su propia marca, de ese concepto primitivo, ¿no? De ese concepto de comer todo crudo, etcétera, y se forró. No tan solo porque tenía mucho impacto en redes, sino también porque su merchandising, sus productos de suplementos lo estaban petando. ¿Qué pasa? Que lo pillaron. Y podéis decir, bueno, a la gente le gusta mucho criticar, pero a saber si es verdad, puede ser manipulado. No. Y aquí tenemos el vídeo llamado I Lied, donde, no lo pondremos porque está en inglés, pero aquí, cómo no, sin camiseta... ¿Ves que los abdominales se le mantienen incluso sentados? Incluso sentado, es que la parte esta de abajo es muy extraño que quede así, ¿eh? Sí. Es muy raro. O sea, de hecho hay muchos analistas en YouTube, en Estados Unidos, gente de fitness, de gimnasio, que están diciendo que no les cuadra y que seguramente lleva implantes. Que no pasa nada, si es que no es que estemos criticando llevar implantes, estamos criticando que el tío mintió durante tiempo diciendo que todo esto lo había conseguido a su forma, con su método primitivo. Este vídeo es muy bueno porque empieza diciendo, pues eso, ¿no? Que miente, pero creo que repite 14 veces que es rico. O sea, su speech inicial es como: yo soy rico, era rico ya antes, pero he mentido. Y es como que no es capaz de hacer unas disculpas sinceras, ¿no? Y humildes. De hecho, PewDiePie reaccionó, porque le he hablado mucho de este tema. PewDiePie reaccionó
al vídeo este y se descojonaba, porque realmente es surrealista. Creo que Joe Rogan también lo hizo, y lo hizo con el tío que les descubrió, que es un canal de YouTube llamado More Plates, More Dates, que está petándolo ahora muchísimo, y que es un tío que analiza pues muchas cosas del mundo del fitness, ¿no? Entonces pues es el que de alguna forma puso en el candelero este tema. ¿Creéis que está bien lo que ha recibido, el hate que está recibiendo, o una persona tendría que poder usar la química que quiera y no tiene por qué dar explicaciones a nadie? Hombre, la química puede usar la que quiera, ahí con su hígado, pero el problema es la mentira, es el uso, o sea, es que él ha ido a todo lo contrario, a decir que tiene un método totalmente primitivo y que te permite estar así, cuando es mentira. Ese es el gran problema, ¿no? Luego el resto, a mí esta barba y este gorro cowboy, yo quiero venir así un día. La barba ya casi, mira, la barba ya casi y el gorro cowboy. Pero el resto yo creo que... El problema es ese, ¿no? Que hagas negocio de una mentira, porque... No sé, es que salta a la vista que esto no lo consigues con carne cruda. Esto es una cosa importante también. Aquí viene un tema un poco educativo. Se tiene que empezar a educar y a entender a la gente que... Puede haber uno entre 10 millones de personas que de forma natural tengan un físico que parece de anabolizantes, pero lo normal no es así. No. Un físico así y una persona que está siempre tan marcada en cualquier momento del año, que no hay volumen, no hay definición, siempre está igual, porque el tío tú lo ves en todos los vídeos desde hace tiempo y está exactamente igual. Nunca puedes asegurar algo al 100%, pero en el 99,9%, y la gente que sabemos un poquito de gimnasio y tal, tú sabes que está en gear, como se dice en Estados Unidos, sí, que está en producto. Sí o sí o sí o sí. Claro, a mí lo que me sorprende es que tanta gente, porque yo lo vi el primer día, me reí porque me hacía gracia la puta locura que tenía en la cabeza, pero vamos, no dudé ni un momento que el tío iba de ciclado hasta los topes. Pero lo que me preocupa es que tanta gente pensara que podía ser real esto. Entonces quizás se tiene que hacer un poco más de educación de lo que es, ¿no, Albert? Un poco el físico real de un hombre, por ejemplo. Que esto sin química es casi imposible. Y la gente tiene que entenderlo, de que si tú ves algo así, piensa que hay producto químico detrás. Que no significa, cuidado, que tú te tomes esto. La gente también se cree, no, yo me tomo los productos de este y me pongo igual. No, mentira. Yo he visto casos que tienes que a la basura, machacar un montón, tener una genética que el tío la tiene increíble y machacarte, no tan solo físicamente, sino también comiendo. Uh-huh. Pero esto, si no, es que no hay posibilidad. ¿Crees que se tendría que educar un poquito a...? Yo creo que se puede educar todo lo que quieras, y creo que sería bueno también, que antes hablábamos mucho de la mujer, de que si pechos, labios, culo, el hombre también debería olvidarse de que todos sean Cristiano Ronaldo y que todo sea el típico cachas guaperas que ves en Instagram, y que cualquier hombre, bueno, pues eso, si quiere... Está bien como está, y si quiere mejorarlo y quiere sentirse mejor, que vaya al gimnasio, que haga deporte, que siga una dieta y tal. Eso por un lado, ecuación perfecto. Dicho lo cual, yo vuelvo al paso previo. El gran problema es este tío. Y que un tío de este, un cantamañanas como este, tenga altavoz. Y ese es el gran problema. Si tú a mí me mientes, sé que me cuentas mentiras. ¿Como con la cripto? Como con la cripto, exacto. Pero se hemos forrado todos, pero con las criptas, si tú muy guay. Me vendes cripto, diré, joder, eres un cabrón, me hiciste palmar no sé cuántos euros. Si yo a ti te veo en un edificio pregonando desde el rellano, oye, todo el mundo ha invertido en cripto, diré, echad a este tío del edificio porque os está engañando. Pues esto, verlo elevando, y este es un tío que tiene millones de seguidores y que está a todas luces soltando una trolaza, como que esto es de forma natural y que solo comiendo animales crudos llegas así. Pues ahí es responsabilidad de la plataforma, sea YouTube, sea Twitch, Twitter, o quién sabe decir, a esta persona... La baneo, fuera, censura, tomar por culo, fuera cantamañanas. Este discurso tan censurador, sí. Restriccionista, está muy lejos de tu perfil más libertario, creo yo. Yo, en ese sentido, todo lo que sea cantamañanas, oye, con la influencia, la capacidad de influencia que tienen, yo todo este tipo de... No serás tú Elon Musk devolviéndole la cuenta a Trump. Yo todo esto pienso que sí, educar una cosa, pero no puede ser que haya ese cantamañanas como este. Además, él explicaba cosas que no son verdad. Él explicaba que él come así, que es su dieta. Y aquí está la gracia, ¿no? Yo creo que cualquier persona que sepa un poquito de cómo va el tema bacteriológico sabe que comer siempre crudo es para nuestra digestión y sobre todo para el tema bacteriológico, claro, bacterias, enfermedades,
este tío seguramente no estaría aquí ya. O sea, si todo lo que comes es crudo, la de bichitos que se te pueden colar, que cuando tú cocinas los matas, por eso también el ser humano empezó a cocinar las cosas y no comerlas pues como un animal. Hostia, este tío no estaría bien, no tendría la salud que seguramente tiene, ni estaría con este físico. Yo lo que digo, Jordi, es que tú ahora mismo, tú imagínate, tú coges tu canal, con el poder que tú tienes, la popularidad que tú tienes. Tú ahora mismo podrías, si quisieras, a partir de mañana hacer una serie de vídeos donde tú dices, oye, si me como mi excremento... Sí. Fijaros Vamos allá, cómo... ¿cuánta pasta estamos hablando de esto? No, pero... Albert, ¿por cuánto dinero? ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Por cuánto dinero tú comerías tu propio excremento? Porque hay dinero. Es que has tocado un tema del dinero que no me hace falta, pero... Pero por 1 millón... Joder, Y por medio. Sí, por medio, joder, por medio. Lo harías. O sea, de cientos de miles de euros estamos hablando que tú lo harías. Y por menos. Hablaríamos de la cantidad, sí. ¿Por 50.000 euros? No, hombre, no, joder. Eso es lo que me gasto yo un día en un gacha tonto o un enche. O sea, para las pajas con los muñequitos, ¿no? Exacto, eso no me... Es una tarde tonta esa. ¿Y Pero tú, el Genshin Salva? Impact es mejor juego del año para los lectores. Ah, bueno. No, Marvel Snap, que también le estoy metiendo ahí todo. No, realmente da una imagen a la gente que juega videojuegos de forma mainstream bastante. Sí. Era entre esto y el FIFA 23, o sea que... Juego que salió en 2020, creo, ¿eh? O sea, el Genshin Impact, sí. por desgracia, sí. No, para ser lo que es está muy bien, ¿eh? No, está muy bien, sí. Pero es lo que es. ¿Te comerías tus excrementos por 100.000 euros? No. ¿Y por $500.000 de euros? Estamos ahí. Pero es que es muy suculento de $500.000 de euros. Estamos ahí. Encima limpios de impuestos. Sí, pero bueno, si tú cuentas, flipas, tú cuentas los años hasta que tenga que dejar de trabajar, no es tanto. Es un día... Sí, pero es un... oye, pero es un... ¿Qué son? ¿Una hora de sufrimiento? Que sí. No, y te digo una cosa que... No sé, yo vi el vídeo ese de... Yo vi el vídeo ese de Two Girls One Cup y yo vomitaba con ese vídeo. O sea, no bueno, sé si pero oye, ¿están vivas estas chicas? No. Seguro que no. O sea, no tengo ninguna duda. ¿Qué es? Hostia, qué preguntaza, tío. ¿Qué ha sido de las chicas? ¿Qué ha sido de las tías Wild de... Project. Por favor, lo haría, tío. Pero diría, por favor, performance hoy no. O sea, que se me termina el espectáculo. Pero tú imagínate, ¿qué debe haber pasado con estas dos chicas de Two Girls One Cup? Porque, a ver, la gente siempre, mira el vídeo, pero nadie pensaba en ellas. Eran dos seres humanos, tío. O sea, esas dos chicas, me hubiera gustado tanto saber la intrahistoria de eso. ¿Cómo las Porque son los inicios de Internet, eso además. ¿Cómo las contratan? Las videoreacciones salen de ahí. Joder, me acuerdo yo que no se ponía y la gente allí vomitando. ¿Quién es el impulsor de eso? Porque no creo que fueran ellas mismas en la que pincharon el negocio. ¿Dónde se publicó inicialmente? Rotten, ¿no? En alguna película. Ya, pero eso está sacado de alguna película de contenido así. Cuando vinieron Dharma y Kira Sensei, me explicaron que en el sex shop que hay ese tan famoso en Tokio, que tiene muchas plantas. Que claro, las últimas plantas son todo ese tipo de contenido. O hay mucho contenido de ese. Vómitos, excrementos... Lo que por 10.000 euros haríais. Pues... Estoy $500.000. No, pero bueno, a ver... Va rebajando, 10.000 euros. Salva, no hagas caras que... ¿Qué prefieres? ¿Tener a una serpiente en la habitación? Sí. Pero tú ya no la estás viendo. Tú sabes que está ahí, Vale. La escuchas. ¿Vale? Y tú vas a dormir en esa habitación. Sí. ¿Vale? O comer los excrementos. Depende. ¿En la habitación está rosa o no? Estás solo como la una. Anda, y tú estás en la cama, ¿vale? Y tú la serpiente la escuchas. A lo mejor podemos bajar del $500.000, entonces. Podemos ir para atrás. Podemos bajar. Bueno, pues el Liver King, ya veremos qué pasa. Él ha pedido disculpas con la boquita pequeña. Pero que el canal sigue abierto. No, claro, tampoco le pueden cerrar. ¿Cómo que no? Es que es lo que te decía. Si tú mañana... lo de las cacas que te decía. Si tú mañana te pones a anunciar que si la gente come caca se pondrá fuerte... YouTube tiene que venir y cerrarte el canal. O sea, no se puede decir según qué... YouTube no hace... YouTube... Pues es el problema de YouTube. No hace de YouTube policía. Tiene un problema. No, pero luego ¿dónde ponemos la línea? Porque a lo mejor... Donde diga yo. Ah, vale, perfecto. ¿Te quieres ser el jefe de YouTube? ¿Qué es lo primero que harías si mañana... Cerrar ese canal. Cerrar ese canal. Y expropiarle el dinero que ha ganado. Eso estaría muy bien, la verdad. No, pero el tío ha pegado un bajón bestia de impacto, porque al final él vendía una imagen de The Ancestral Power. Claro, si esto se le va a tomar por el culo y la gente sabe The Ancestral, mis cojones de la Deca y el
Winstrol, ¿qué es esta? ¿Cómo sabes tú esos nombres? Hombre, yo lo sé ¿Cómo todo. sabéis esas cosas? Yo lo sé todo. Lo sé todo. ¿Y conoces el... ¿cómo se llama? ¿Deca? Sí, son los dos que se van intercalando en los ciclos. ¿Cómo sabes tanto de eso? Hombre, porque Incluso de intercalar. Yo soy ilustrado en todo lo que me interesa. ¿Sí? ¿Sabes más de anabolizantes o de Que de Tarantino? Tarantino. Sabía que iba a venir la cosa por ahí.